Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Efecto Tamagotchi, el podcast donde nos adentramos en los años 90 para revivir los libros, series, películas, videojuegos y el resto de la cultura pop de esa época. Como sabéis, todo nace del libro también titulado Efecto Tamagotchi, que edita Héroes de Papel, así que el programa es una especie de extensión, ¿no?, de sus páginas. En esta ocasión vamos a hablar de algo que, aunque se popularizara en nuestro país durante los 90 o principios de los 2000, es completamente transversal: Estudio Ghibli. El estudio de animación detrás de joyas como El viaje de Chihiro marcó sin duda a los nacidos en esta década, y para explorar mejor sus orígenes y su recorrido, hoy está conmigo Marta García Villar. Marta es escritora de libros como Biblioteca Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, y coautora de Mi vecino Miyazaki, una de las grandes obras de España del tema. Además ha escrito Final Fantasy, Cristales y Guerreros de la Luz y trabaja como editora en la revista Games Tribune Magazine, donde también tengo el placer de participar. Así que parece que hoy estaré un poquito más al margen para dejarle hablar a ella. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Saloz y esto es Efecto Tamagotchi. Antes de meternos en materia, me llama la atención que hayas dedicado tantas publicaciones a Estudio Ghibli, ¿no, Marta? Me gustaría saber de qué forma te marcaron estas películas para que hayas decidido meterte tan a fondo en su magia. No, la verdad es que sí, porque si ahora lo pienso, son varias obras y si pudiera, podría seguir escribiendo sobre el tema. Es, en cierto modo, más que me marcaron como una constante desde niña, adolescente, desde que vi la primera película de Estudio Ghibli por primera vez. Luego de adolescente tenía curiosidad en los albores de internet. Entonces creo que ha sido un camino que me ha ido acompañando toda la vida, así que ha sido muy curioso. De alguna forma también ha formado tu personalidad, ¿no? Incluso, de estas películas. Estoy convencida de ello. Yo siempre, por ejemplo, uno de los temas que siempre me han gustado y llamado mucho la atención es el tema de la identidad. Y, por ejemplo, cuando vi El viaje de Chihiro, enseguida lo asocié como algo muy mío, y creo que hay muchas constantes de Ghibli que me han acompañado siempre, sí. Estamos diciendo Ghibli, pero yo tengo una pregunta porque he escuchado a veces que se dice Estudio Ghibli y ya no sé cuál es el bueno. ¿Cuál es el correcto, Marta? Ay, eso lo recuerdo que hace muchos años lo hablaba con mi querida amiga Laura Montero, y le aprovecho y le mando un saludo desde aquí, que es también compi y gran especialista en el tema. Y recuerdo eso, tantos años hace que estamos ya hablando sobre eso, y realmente si nos ponemos... todo parte de un error de pronunciación realmente por parte del estudio. O sea, el Ghibli sería en italiano, que es de donde procede el nombre original, y Ghibli la traslación en japonés. Uh-huh. O sea, así que al final, por ejemplo, mucha gente dice Ghibli, creo que debería decirse Ghibli por la traslación fonética, pero si nos fijamos en de dónde parte del italiano, pues sale Ghibli. Así que yo ya dije, creo que ni blanco ni negro ni categorizaciones, al final Ghibli, y nada. como cada uno quiera, si lo decimos desde el original italiano o desde lo japonés. Vale. Así que todos tenemos razón. Pues lo dejamos ahí. Entonces yo creo que voy a seguir diciendo Ghibli porque me sale mejor, porque creo que siempre he dicho a mí también, pero bueno, si nos ceñimos a lo japonés, Ghibli, pero a mí también me sale Ghibli, pero sí. Bueno, simplemente este comentario es para calmar a los haters, por si alguien quería comentar en plan, estáis pronunciándolo mal y vais de expertos, pues que lo sepáis que al final lo podemos decir como queramos un poquito, ¿no? Y bueno, aparte de estos libros que has escrito, pues también te has centrado mucho, por ejemplo, en Final Fantasy, ¿no? Que creo que también tiene bastante que ver con este estudio, ¿no? En su estética, quizá de alguna forma. Sí, es también como mi otro punto de especialización últimamente, y me pasa un poco igual que con Estudio Ghibli. Han sido dos marcas, dos grandes conjuntos creativos que siempre me han marcado mucho, y en cierto modo sí que comparten gran parte de, no te decir un imaginario, pero sí una base filosófica ideal en muchos aspectos, por ejemplo en el tema de la naturaleza, sí, pues Final Fantasy en 7, el tema de la identidad. Claro. Exacto. Entre Nausicaa y Final Fantasy 7 no hay tanto, ¿no? Sí, claro. La concienciación ecológica tal cual, y además, y en cierto modo, y son mundos que también se han tocado muy de cerca. En Final Fantasy IX hay un fotograma en el que vemos el castillo de Nausicaa del Valle del Viento en las ruinas de la ciudad de Burmecia. Y también hay bastante similitud entre
entre los chocobos en el diseño con respecto a Nausicaa. O sea, estoy convencida de que siempre ha habido bastante influencia mutua, y yo creo que a nivel de alma son un estudio y una desarrolladora de Square Enix, y todo el producto de Final Fantasy tienen bastante en común. Es interesante porque mientras un producto Final Fantasy es de los videojuegos, el otro es del cine, de animación, ¿no? Yo creo que también en esta época es cuando, si bien ya se venía haciendo en los años anteriores, es cuando más se rompieron las barreras a nivel de dónde nos vienen nuestras influencias culturales, ¿no? No era solo yo leo cómics o yo veo cine, ¿no? Sino que a partir de, sobre todo de los 90, los que nacimos ya en este espectro de edad, pues creo que ya fuimos viviendo de todo sin importarnos un poquito de dónde viniera, ¿no? Incluso de los libros. Sí, era el comienzo de, bueno, con la llegada de internet muchísimo más, pero era el comienzo de abrirnos un poco más al mundo, de que llegaran, por ejemplo, el auge del anime a principios también de los 90 en nuestro país, que ya empezaba también en los 80, pero ya también con las televisiones privadas ya aún mucho más. Entonces era el poder ir abriendo un poco las barreras culturales. Bueno, y sé que no te has leído todavía el libro, porque es que no se ha estrenado este podcast, lo estamos grabando antes del estreno del libro. Pero quería saber un poquito qué te ha parecido el tema. Pues para empezar, la portada tan colorida y con tan buenos recuerdos, desde luego, pero sobre todo sí que me llama la atención y el conjunto de todo, y son temas y áreas que personalmente con las que ya me siento muy identificada. Es curioso pensar que hace unos años a varios amigos me decían, es que los 80 están de moda, los 80 ahora es la época que hay que reivindicar, y yo es cierto que no me acaba de sentir tan en sintonía con esos años, porque claro, yo nací a finales de los 80, entonces decía, para mí la época son los 90, entonces el sentir que podemos tener ya obras con referencia de esa década, pues a mí personalmente me hace sentir muy, muy cercana. Entonces estoy segura de que cuando lo lea me va a despertar mucha nostalgia. Sí, nació un poco así, ¿no? Porque ya existía el rollo de yo fui a EGB y tal, y nació un poco para romper con eso, de hecho, porque sí que en los últimos años hemos visto una dosis de nostalgia tremendísima por parte de los años 80, y ahora sí que se está comenzando mucho a hacer con los 90. También pido un poco de precaución en el libro, que no hace falta decir todo antes era mejor, porque no era así, simplemente tenemos derecho a la misma nostalgia que tiene la gente que nos ha mirado quizá por encima del hombro por nacer o vivir más los años 80, ¿no? Simplemente es una especie de reivindicación, y también algo que no se había hecho mucho, porque aunque había muchas publicaciones sobre diferentes temas, ¿no? Sobre el anime, sobre Estudio Ghibli, sin ir más lejos, y tú eres una de las autoras más prolíficas en ese respecto. Sí que el hecho de unificarlo todo en lo que éramos un poco de jóvenes y cómo hemos crecido a través de ello, pues no estaba hecho, y bueno, era un poquito la intención del libro, ¿no? Nos hacemos mayores. Sí, nos vamos haciendo mayores. Yo aquí me he dado cuenta, sobre todo, ya no tanto escribiéndolo, porque ahí te sientes como un niño, sino como comentándolo con gente un poquito más joven, ¿no? Que le comentaba, pues saldrá tal serie o tal videojuego y no lo conocen. Ay. Y tú te quedas como, wow, no sé ya qué me está pasando. Pero bueno, ay, el paso a la madurez, ¿no? La crisis de los 20 y tantos. Y nada, y sin mucho más preámbulos, pues creo que toca centrarse un poquito en Estudio Ghibli, sobre todo con una pregunta: ¿por qué es tan importante este estudio para las personas nacidas, como tú dices, entre finales de los 80 y los 90? Pues diría que porque ya empezamos a reivindicar la figura de la animación japonesa, poder irnos un poco más allá de categorizaciones de estos dibujos asiáticos que nadie... O sea, es ya el aportar producto, en primer lugar, que el boom del anime en las televisiones que llegara, pero ahora ya Estudio Ghibli aportaba además la entidad de largometrajes cohesionados que se echaban en los cines, también en televisiones privadas, el decir, oye, ¿esto qué es? ¿Qué es esto que se nos ofrece? Cuando estábamos más acostumbrados en esa época, ya os digo, otra vez, sin internet, a tener como un paradigma de películas de animación muy reducidas y predominantemente americanas. Entonces esto era como un nuevo mundo más allá del anime que se podía ver en televisión. Claro, era como casi la alta cultura de lo que estábamos viendo en televisión, ¿no? Porque estábamos viendo eso en televisión, un montón de series animadas japonesas que ya nos llegaban, pero esto era como un nivel más, ¿no? Subir una pantalla más en el juego. Claro, los largometrajes, nosotros claro distinguíamos entre lo que veíamos en la tele al volver del cole y lo que podíamos ir al
cine a celebrar y ver, o lo que podemos comprar en un VHS y poder ver en casa. Entonces era un poco traer la imaginería de Japón y traer el mundo del anime a esos espacios. Además, yo creo que tiene mucho que ver que llegar a España, sobre todo durante los 90, yo creo que tiene mucho que ver también con el triunfo de Disney, del regreso de Disney de los 90, con su Rey León, con su Hércules, con su Aladdin, Sí. y de Pixar, por supuesto, ¿no? Que llegó un poquito ya más tarde, en el 95 más o menos. Yo creo que en este momento ya se dieron cuenta entre eso y que ya estaba triunfando en las televisiones la animación japonesa, pues que podría tener una cabida mucho más allá de lo que se pensaban, ¿no? También el gran auge internacional de Estudio Ghibli fue con La princesa Mononoke, a partir del 97, entonces eso también influye en que todo se fuera abriendo. Si bien es cierto que antes también había habido muchos episodios un poco más controvertidos, pero cuando también se llevó Nausicaa del Valle del Viento a Estados Unidos, hubo una versión muy censurada con muchos recortes y muy machacada, entonces... Es que había mucha sangre en esa película al final, sí. Pero bueno, ya en su día cortaron con ello y ya lo que nos llegó después fue ya una traslación de algunas de sus clásicos. Sé que Porco Rosso yo no lo llegué a vivir en esa época, pero sé que Porco Rosso llegó, La princesa Mononoke por supuesto, y Mi vecino Totoro, que sí que la recuerdo también en Canal Plus en aquel momento, si mal no recuerdo. ¿Y tú cuándo comenzaste a conectar con estas películas? ¿Con qué edad fuiste consciente de que existían y ya conectabas con ellas? Pues la primera que vi fue eso, precisamente Mi vecino Totoro en la televisión, y yo recuerdo que era muy muy pequeña, podría tener aproximadamente unos 7 u 8 años, o sea, yo soy del 88, podríamos estar hablando del año 95, 96 quizás. Y Mi vecino Totoro, que además también recuerdo carpetas de cartón, la portada del VHS y ver que o sea, ese boom de las carpetitas decoradas tan monas. Y yo vi Mi vecino Totoro entonces, pero no era consciente de lo que era. Sí que fui consciente de que me gustó muchísimo dentro de la sensibilidad que yo pudiera tener a esa edad, pero sí me fascinaba, y cuando la repetían, que recordamos que en esa televisión en Canal Plus la repetían. Se repetieron, había que amortizar, a ver. Claro, no podías escoger a la carta, entonces si la repetían pues aprovechabas y veías. Entonces recuerdo que siempre buscaba la ocasión de cuando sabía que le iban a repetir, verla un par de veces, y luego con los años el destino quiso que me llamara la atención ya un poco más mayor, a principios de los 2000, El viaje de Chihiro, verla en cines. Para no llamarte la atención, también te digo, o sea, qué obra maestra, ¿no? De la época. Sí, y recuerdo su anuncio en televisión y la vi en cine, me maravilló tanto que luego al investigar ya un poquito dije, ostras, esto el mismo director que aquella película que yo de niña me fascinó, me parece muy sincrónico, muy bonito. Aún así, sí que ya estaba triunfando en todo el mundo, sobre todo en Japón, por supuesto, por una serie de elementos clave, pues yo creo que todo el mundo los identifica, ¿no? A mí cuando me puse a escribir sobre Miyazaki, sobre todo, pero también sobre Takahata, bueno, sobre Ghibli en general en el libro, digo en el libro explícitamente que no sé qué decir sin comenzar por la palabra magia, ¿no? Porque no sé definirlo de una manera muy concreta, ahora lo iremos definiendo, pero no sé partir de otro punto que no sea de esa magia, ¿no? De ese bucolismo, ¿no? Que a los que te lleva, de esos mundos en los que te encantaría sumergirte, ¿no? De esas utopías. Sí, eso sobre todo, yo ahí pienso y además en la palabra magia, me gusta la palabra magia, en la palabra espíritu, alma. Creo que en las películas ahora, si me detengo en Hayao Miyazaki, tienen eso, tienen un despliegue imaginativo con una personalidad muy arrolladora. O sea, es solo un paradigma de imágenes, de retratos de la naturaleza, mundos imaginarios que beben mucho de la literatura occidental fantástica. O sea, se nota siempre, no es ningún secreto la lista de libros favoritos de Hayao Miyazaki, que él siempre se ha encargado de publicarla, pero es que viendo todas sus películas se ve realmente toda esa influencia, aparatos voladores, de esa tecnología casi con temas de posapocalípticos, en mundos mágicos, pero que también que no descuidan la responsabilidad tecnológica. O sea, es un paradigma. O sea, puedes tener una película con un retrato de castillos flotantes, pero luego puedes encontrar la magia en los detalles más pequeños, como puede ser una criatura que vive dentro de un árbol, como es Totoro. Entonces es como un plantel muy amplio. Un plantel muy amplio, pero que es cierto que tú ves sus películas y identificas muy rápidamente que son suyas, sí. ¿no?
Sí, sí, y bueno, uno de los elementos clave yo creo que son sus protagonistas. Sí. Sus protagonistas generalmente femeninas, aunque ha habido de todo, pues normalmente son protagonistas mujeres. Que esto es algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que habla mucho de la época, ¿no? Porque fue quizás gracias a la llegada de Japón, aunque después lo dejáramos muy atrás, obviamente, porque es un país bastante machista, mucho más machista que aquí. Sí que fue quien nos abrió un poquito más el espectro, ¿no? Y nos enseñó a conocer a otro tipo de personajes que a los que no estábamos acostumbrados quizás ni por la animación estadounidense ni por el cine en sí, ni las series, Sin duda, ¿no? pensamos por ejemplo en el prototipo del personaje que luego fue Mérida en Brave en Pixar, que Pixar tenemos que tener en cuenta que es un estudio que bebe muchísimo de Ghibli con un respeto y con un cariño que nunca han ocultado. Y esa idea que salió en aquel momento de Mérida o de Elsa también de Disney, decir, bueno, huimos del amor romántico y tenemos una figura femenina que solo se preocupa a lo mejor de su propio camino como líder o su propia aventura. Y eso ya lo tenía Nausicaa del Valle del Viento, lo tenía la princesa Nausicaa en el año 84. O sea, Sí, cuando vi Brave, de hecho, o sea, me entretuvo, me gustó, pero me di cuenta que llegaban tarde. O sea, esto es como que me estás contando a estas alturas, sí, ¿no? De alguna forma. Y si nos remontamos aún más allá, la primera película en la que trabajaron juntos, Isao Takahata y Hayao Miyazaki, ya tenía, en el año 68, ya planteaba un personaje femenino con un montón de matices, que ya se alejaba de si es totalmente buena que espera ser rescatada, si es totalmente mala, no, era un personaje con muchas caras y es o sea, ya tenían ellos la idea de retratar así personajes femeninos con muchos más ángulos dentro del poliedro, ¿no? Y entonces creo que es algo que los denota como muy adelantados a la época. Sí, y yo creo que también habla mucho de cómo hemos crecido quizá esta generación, ¿no? Con una perspectiva feminista mucho más amplia y que, bueno, no voy a decir que Ghibli provocó el Me Too, pero sí que es verdad que al haber tenido estos referentes de pequeño, pues ya hemos tenido otra manera de ver el mundo, ¿no? De alguna y además forma. Siempre ha planteado el que los personajes femeninos y masculinos se ayudaran entre sí, que fueran como una especie de complementariedad y que se abrazaran. Eso lo tenemos tanto en Chihiro, lo tenemos en la princesa Mononoke. Sí, no existe la competencia de sexos, exacto, ¿no? La guerra de sexos. Y lo tenemos tanto eso, también el tema de la naturaleza y la tecnología, el cómo un excesivo uso, digamos, un poco exagerado de los recursos tecnológicos, descuidando el medio ambiente, puede avivar la respuesta a la naturaleza. Entonces, esa necesidad de equilibrio también es algo que retrata mucho, que creo que es lo que también comentábamos antes con respecto a Final Fantasy VII, ¿no? Esa conciencia ecológica que también es una constante. Y los aviones, por supuesto, los aviones siempre. Los aviones, que eso tiene mucho que ver, creo que con el nombre de Ghibli, con su origen, ¿no? El nombre de Ghibli en sí, que era una marca de aviones, ¿no? Y además significa que era un soplo de aire, si no me equivoco, del desierto, ¿no? Sí, es un viento también cálido del desierto. Es como es la figura un poco de la naturaleza, como simbólica de decir, bueno, un nuevo viento que va a renovar la industria. Me parece una metáfora muy bonita. Sí, desde luego, y además que viene de Oriente, o sea, que viene de otro lugar a lo que no estábamos acostumbrados. Me parece muy, muy interesante todo esto. Y bueno, pero ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo llegamos a que Miyazaki y Isao Takahata, que era la otra gran pata de esta mesa, ¿cómo llegamos a que decidan a llevar a cabo su estudio Ghibli? Yo os digo, además, Hayao Miyazaki es la figura imaginativa con este espectro de colores que hemos visto, y Isao Takahata era el innovador, el artista, más fiel a retratos costumbristas del alma humana, más fiel a retratar cómo pueden sentirse los personajes dentro de un ambiente puramente japonés, de adaptación de leyendas clásicas o retratos sociales de Japón. Pero sí es algo que ellos en esas dos facetas se han complementado siempre muy bien, también por la amistad que les unía. La película que he mencionado antes, que no he dicho el título y por eso aprovecho y lo digo ahora, son Las aventuras de Halls, el príncipe del sol. Es totalmente revolucionaria en su momento, estamos hablando de 1968, eso se cargó del fervor además juvenil y reivindicativo de la época y trasladó un personaje femenino muy muy interesante y por el cual de verdad recomiendo mucho el filme.
Y esa fue, digamos, la primera película en la que coincidió. Ambientada en Europa también, ¿no? Sí, ellos querían acercarlo más a la tribu de los Ainu, también de la princesa Mononoke en Japón, pero Toei se le orientó un poco más a lo que es la ambientación nórdica. O sea, el personaje femenino se llama Hilda y es todo con sensación un poco como en un marco mitológico nórdico, pero sí. Pero bueno, sé que se establece un paralelismo igual entre esta película y Heidi, ¿no? Sí. De alguna forma, o otras producciones, Ana de las Tejas Verdes incluso, sin duda. ¿no? Ese fue el primer paso en que ellos dos, por su amistad, también habían estado juntos en el sindicato de Toei, entonces eso les unió, pero luego su gran, digamos que el momento en el que ya empezaron a trabajar con mayor libertad fue con obras como las que tenemos en la World Masterpiece Theater, Heidi, que no entra exactamente dentro de esa denominación, pero lo impulsó, Heidi, Marco y Ana de las Tejas Verdes. También, por ejemplo, Las aventuras de Panda y sus amigos, que también son 2 mediometrajes muy encantadores que inspiraron mucho Totoro. Y son ficciones que aunan generaciones, porque yo recuerdo crecer también con estas series, pero también es que mis padres y mis hermanos y generaciones y estas generaciones, sobre todo en España, que me parece algo muy, muy significativo, pues nos ha unido, ¿no? O sea, yo creo que les pongo ahora una película de Ghibli a mis padres y aunque no sé muy bien si habéis visto alguna, pero no les sorprendería demasiado, sino que les recordaría, aunque sea de una manera más fantástica a estas producciones, ¿no? Exacto. Yo siempre digo que si a alguien le gusta Estudio Ghibli y siente que ha visto toda la filmografía que tiene, es como, guau, tenéis solo la punta del iceberg, porque todo el universo antes, el universo de las series Conan, El Niño del Futuro, Heidi, Marco y Ana de las Tejas Verdes son la sensación de poder disfrutar de Hayao Miyazaki y de Isao Takahata a lo largo de una extensión mucho mayor, entonces siempre lo recomiendo encarecidamente. Pero es en Nausicaa del Valle del Viento, ¿no? Cuando de alguna forma se deciden finalmente a hacer su propio estudio, ¿no? Sí, eso inicialmente Nausicaa del Valle del Viento no entra dentro de Estudio Ghibli, pero pasa un poco como con Heidi y el World Masterpiece Theater. Fueron obras que inspiraron después la proyección posterior. Entonces, Nausicaa del Valle del Viento fue con el estudio de Topcraft y ya marcó un poco la declaración de intenciones de decir, bueno, ya tenemos cierta madurez para poder fundar y formar el estudio por nuestra parte. Y eso también en este proceso influyó mucho una figura que también ha sido muy relevante siempre, además de la de los 2 directores, que es la del productor Toshio Suzuki. Sí, gracias a él, de alguna forma, los otros 2 tenían la libertad suficiente, ¿no? Era al final el que se encargaba de los temas más mundanos o más pesarosos, ¿no? El trabajo sucio, de alguna forma. Sí, y quien tenía que hacer frente a muchas de sus exigencias y de sus manías de creadores, así que sí, es una. No creo que sea fácil, sobre todo con Miyazaki. Takahata no lo sé tanto, pero me imagino que el pobre ya fallecido, que quizá no era tan exigente como el propio Miyazaki, ¿no? Que sí que se le ve un poquito más. Te sorprenderías porque sí. Sí, decían que empleaba muchísimo tiempo en encontrar detalles exactos, era capaz de movilizarla para la producción de una obra solo para buscar un detalle que pudiera reflejar en la película. Ya digo que Isao Takahata era muy del gusto costumbrista, le gusta, bebe de los detalles y del retrato. Él es también el artífice. Se ríen, yo creo que ellos se ríen del crunch, pero vamos, de una manera brutal, ¿no? Sí. Muy bien, y bueno, una vez ya crean Estudio Ghibli, pues o Ghibli, ya como cada uno quiera, ¿no? Pues ya comenzamos a ver sus producciones, ¿no? Me gustaría primero centrarme un poquito en la figura de Takahata, que hasta su muerte incluso se pasaba un poquito por alto, ¿no? Pero creo que tiene hits que debemos destacar. A mí sobre todo me vuelve loco y es la película que más pena me da de toda la historia, pero con diferencia, es La tumba de las luciérnagas. No sé si te pasa lo mismo. A mí sí. Aún así siempre digo que la he podido ver varias veces y conozco mucha gente que dice que solo es capaz de verla una vez. Yo la he visto una vez, y de momento no quiero más. De todas maneras, en mi ranking de películas de animación con las que más sufro, pondría otra que se llama Cuando el viento sopla, que me causa aún más dolor, pero un poco en esta misma línea del retrato de las víctimas de guerra. La tumba de las luciérnagas es devastadora, porque es el poder ver con detalle
el sufrimiento y la vida, tanto las risas como tanto las risas como el sufrimiento además desde el prisma de los niños. Entonces lo curioso es eso, que la metían a niños, o sea, estaba dirigida a niños la película, no es que estuviera dirigida directamente a un público adulto. O sea, yo creo que algo que ha hecho siempre Ghibli es tratarlos con una madurez brutal a los niños, y quizá por eso también nos gustará tanto, ¿no? Es curioso también que el año que se estrenó La tumba de las luciérnagas fue el año que se combinó en un estreno doble, de hecho en Japón, en los cines se emitían a la vez Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas. Eran dos retratos de infancia muy distintos. ¿Cuál iba primero? Pues, es importante, claro. Pues no lo sé, pero eso es importante, ¿eh? Es que imagínate que ves Totoro, acabas así, como tristón pero bastante feliz, ¿no? Y luego te pones a tomar el luciérnagas y te arruinan la vida. O sea, yo lo haría al revés, vamos. Pero Pero da para reflexionar, es un peliculón, desde luego que sí. Luego se ve, por ejemplo, el retrato costumbrista, que también muestran recuerdos del ayer. Lo que pasa que ahora ya nos ponemos un poco como en la crisis de los 20-30, el retrato de una adulta que se plantea, que recuerda su infancia para ver qué es lo que quiere hacer en su vida, ya cerca de los 30 años. Curioso que en Recuerdos del Ayer, o sea, que lo que comentamos, o sea, retrata esta crisis, pero sigue siendo una película dirigida a niños. Sí, también, más realmente aquí no, en Estudio Ghibli siempre, que es lo que creo que luego han sabido asimilar muy bien Pixar, es el ofrecer un poco un paradigma general. Aún así, tanto La princesa hay un poco excepciones más allá, de que no están tan dirigidas al público infantil como pueden ser La princesa Mononoke o incluso la propia tumba de las luciérnagas. Mientras que hay algunas que es muy muy claramente para el público infantil, sí están muy señaladas, como Mi vecino Totoro, Ponyo en el acantilado, por ejemplo. Y la que a mí sí que recuerdo más, sobre todo de niño, es la de Ponpoko, ¿no? Que sí. la dirige en 1994, que sí que tiene más que ver quizá con el mundo Miyazaki, pero está en esta ocasión dirigida por Takahata, sobre unos mapaches que cambian de forma, ¿no? Para salvar su hogar, y también tiene mucho esto de la naturaleza. A mí me volvía loco. Sí, y es un tema ecologista también muy sobre la destrucción de los entornos naturales y demás. Sí, yo creo que al final es una constante, ¿no? Los temas que utilizan en Ghibli, o sea, que lo hacen de muchas maneras distintas. Igual te hacen un dramón sobre la Segunda Guerra Mundial o te hacen una película sobre un dragón blanco, pues al final sí que tienen un poquito la base la misma, ¿no? La misma tesis. Sí. Y, por ejemplo, lo que siempre vemos en Takahata es la capacidad de reinventarse continuamente. Luego Mi vecino Los Yamada fue un experimento artístico a todos los niveles, ya incluía animación digital. Fue un fracasito, por lo que sé de público. En general sí, pero es que Isao Takahata siempre era de yo innovo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Totalmente, sí. Sí, bueno, y es que lo que ha innovado una y otra vez este hombre no tiene nombre, porque es que después de Mi vecino La Llamada se dio una pausa, pero es que antes de morir dirigió una de las películas que para mí ya son emblemáticas ya de todo el cine japonés, que creo que merecía el Oscar ese año incluso, que es El cuento de la princesa Kaguya, que me vuelve loco. Sí, yo siempre pienso que simbólicamente creo que es una gran obra antes de morir, pero del 99 hasta el 2013 que se estrenó, y eso es una película que es totalmente revolucionaria en estilo. A nivel técnico es impresionante. Sí, es impresionante. Sí. Y no deja de ser una traslación también de... Si os gusta y si os gusta Heidi, no deja de ser también una traslación de los mismos temas, de cómo una niña que en la naturaleza es feliz, luego cuando es impostada en la sociedad en un papel que no quiere, es cuando realmente se amarga. Y bueno, vamos a hablar ya un poquito de Miyazaki, ¿no? Yo lo he escuchado mucho y he escuchado a muchos fans suyos quejarse de la imposición que le tienen del Walt Disney japonés, ¿no? Ay, sí. O sea, yo lo veo como un piropo porque me encanta Disney, pero muchos dicen, no, él es incluso mejor, o sea, se curra mucho más sus películas, etcétera. No sé, ¿tú qué opinas sobre esto? Ay, yo lo que opino es que, porque como no me gusta reivindicar la identidad de cada uno, el asociar etiquetas a otro, parece que se te obliga a decir, si uno, lo que tú dices, la polémica que se siembra, no, este no porque es mejor, no, es que llamarlo Walt Disney es como reducirlo, él es mucho mejor, no se trata de eso, se trata yo creo que es una marca en sí mismo. Exacto, o sea que no hace falta llamarle de ninguna otra manera. Exacto, es un modo más de... Imagino que para quienes no lo conocen puede ser un acercamiento, puede ser una llamada de atención, puede decir sí, pero de luego es que son
Yo eso, huyo de las etiquetas para no establecer esa comparativa, pero sí entiendo que es como un modo de acercamiento más por el marketing. Pues Miyazaki, bueno, conociéndolo un poquito a nuestro vecino Miyazaki, ¿no? Más allá de sus películas que ahora comentaremos, fue alguien que estaba muy marcado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por esa infancia que tuvo. Sí, sí, también. Hay muchos detallitos de infancia suyos que luego se ven en las películas, en la devoción por los aviones, por ejemplo, el retrato también de su madre. Su madre estuvo un tiempo enferma y también es algo que es un tema que, por ejemplo, Mi vecino Totoro se Está trata muy claro, bien. sí. Y el canto a la naturaleza también creo que es algo que él tenía desde pequeño, la búsqueda también de poder encontrar la identidad a través de el retrato de la naturaleza, de poder pasear por ella, de poder decir también, por ejemplo, que Mi vecino Totoro estaba hecha para que los niños al verla pudieran sentir las ganas y la curiosidad de salir a jugar al bosque. O sea, eso es todo ese canto. Es casi lo mismo, que el origen de Pokémon, de alguna forma. O sea, si nos ponemos ya a comparar, a comparar fenómenos así japoneses, es que al final llegamos a lo mismo por una generación que yo creo que vivía los mismos las mismas formulaciones, ¿no? O sea, Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, lo que quería trasladar era su experiencia de recoger bichitos insectos en el bosque a todo el mundo, ¿no? Y es lo que hizo con Pokémon, y Miyazaki hacía lo mismo en sus películas con esas aventuras en los bosques, ¿no? O sea, yo creo que al final hablamos de un espectro muy amplio, pero que al final no hablamos de cosas muy pequeñitas y que marcan mucho, ¿no? A una persona. Sí, ya digo, y el retrato de su madre también tiene mucha fuerza y ya veremos, sobre todo también algo que se invita mucho a ver de lo que es de su pasado es como ya dije antes, la cantidad de lecturas que hizo. O sea, tenemos desde Tolkien en algún sentido, Úrsula K. Le Guin, Saint-Exupéry también. Entonces hay muchas referencias que se toman muy europeas además. Exacto, la mayoría. Exacto, así es. Y se nota y se percibe el gusto por esa ambientación. Claro, para nosotros no nos sonará tan exótico, pero esa ambientación de mundos tecnológicos, de aparatos, de aviones, revolución de sociedades industrial también, posapocalípticas, exacto, la revolución industrial. Entonces se le nota mucho en su creación toda la cantidad de cultura y de literatura y de mundos fantásticos con los que se embebió cuando era joven. Es incluso en algunas de sus producciones uno de los impulsores del steampunk, antes de incluso de que esto tuviera nombre, ¿no? De alguna forma, con su vapor, con esta tecnología que comentamos. Por ejemplo, El castillo en el cielo es perfecta para eso. Además es una película que yo siempre he dicho que si tuviera que escoger una de Estudio Ghibli para que fuera un videojuego, es que ni me lo pienso, y sería esa. Además la volví a ver hace poco, la he visto cientos de veces y no me canso nunca de ellas. Un gran peripecias, aventuras, y siempre es un canto a lo que decía antes, a la necesidad de equilibrar los recursos para no devorar la naturaleza y sembrar el ansia de poder, ¿no? El ansia de poder por la tecnología, dominar la tecnología para convertirla en un arma de destrucción a gran escala. Yo creo que lleva muy bien su contradicción Miyazaki en sus películas, porque él es un amante brutal de la naturaleza, pero a su vez tiene mucho interés en la tecnología, ¿no? Y yo creo que reivindica de alguna forma la tecnología, sobre todo en películas como Porco Rosso se ve, pero sin pasarnos de alguna forma, ¿no? O sea, que yo creo que lo que comentabas de gestión de recursos exacta para avanzar, pero sin olvidar lo que tenemos detrás, ¿no? Exacto, es lo que también le pasará a la princesa Mononoke también. O sea, no se condena que se pueda estar teniendo las minas cerca, pero sí es cierto que no a costa de destrozar el bosque y de derrotar al espíritu. O sea, no se trata tanto de destrozar los bosques, sino de cómo destrozar la concienciación espiritual que hay tras ellos. Bueno, hemos hablado un poquito de Castillo en el cielo, también hemos comentado un poco de Totoro con esto de la pérdida de la madre, ¿no? ¿Y qué me dices de Nikki, la aprendiz de bruja, que es del 89 y es un poquito la que da la entrada a esos años 90 de gloria pura para Ghibli? Exacto, porque ya con Nikki ya tenemos a principios, que ya casi lo podemos considerar ya principios de los 90, es el auge ya del estudio. ¿Para qué sirve? Porque a raíz de Mi vecino Totoro ya se pudieron permitir cierta libertad económica y sin estar viviendo tan en la premura de que a lo mejor el estreno que se haga puede ser el último. Entonces, a partir de Totoro ya los ingresos ya permitieron que también con Nikki hubiera más cierta solvencia. Y el caso de Nikki, el aprendiz de bruja, es una película que ya a nivel personal siempre me ha gustado muchísimo y siempre he conectado mucho con ella, siendo quizá una de las más atípicas en este esquema. O más sencilla
pesadillas quizá de alguna forma también. Sí, en este esquema que estamos señalando de aventuras, de peripecia, de castillos, de aviones, Nikki es como un retrato sereno sobre la independencia y la posibilidad de afrontar los propios miedos, porque es el retrato. Y lo mismo que comentamos, una mujer independiente, Exacto. joven también, que es una reivindicación Sí. en toda regla, como casi todas sus películas, ¿no? Sí, una jovencita de 13 años que por tradición tiene que irse para aprender a ser una bruja, viene de una estirpe de brujas, tiene que granjearse la independencia ella en solitario en una ciudad y buscar su sentido de vida. Entonces es un retrato muy bonito de cómo ella va superando todas las dificultades. Además esto es muy noventero porque en los 90 ya sobre todo lo de las brujas, me llama mucho la atención porque lo vemos en Hermione, en Harry Potter, pero es que también lo vemos en Embrujadas, en la serie esta que triunfó también muchísimo a finales de los 90, ¿no? Había mucho esa relación entre feminismo, independencia de la mujer o protagonismo puro de la mujer y las brujas está muy claro, y en Nikki la aprendiz de bruja yo creo que también es un claro ejemplo, aunque sea muy diferente al venir de otros referentes, ¿no? No, claro, sí, parte de la novela original, habría que verlo, pero sí está claro, la figura de la bruja siempre ha sido como fuera de la sociedad, ¿no? No deja de ser un retrato más alejado de lo convencional, entonces así es el situar la parte. Es una película encantadora, de verdad, yo la recomiendo mucho dentro de lo atípico de la filmografía de Miyazaki, y la recomiendo sin duda. Y luego llegamos a Porco Rosso del 92, que también creo que tiene mucho que ver con lo que él había hecho antes, ¿no? Con Sherlock Holmes. Sí, también, por ejemplo, Porco Rosso creo que es de las más personales dentro de... Más de autor, ¿no? De alguna forma. Sí, es fascinante. Ahí es la devoción por los aviones y un canto también a referencias al cine, a la época de entreguerras y un poco con esa estética de los años 30 y con ciertos toques de humor que no habíamos visto antes en ninguna de sus películas. Entonces, Porco Rosso deja de ser muy personal y tiene también algunos temas que ya había tocado antes con Sherlock Holmes, que es eso, el retrato de uno de los personajes, el personaje femenino, uno de los predominantes en esta película, sin ir más lejos, es una viuda de aviones que él había equiparado, de piloto de avión, perdón, que él antes había equiparado a la señora Hudson de Sherlock Holmes. Él retrataba a la señora Hudson como una viuda independiente de piloto de avión, pero que luego era capaz de tomar ya su propia iniciativa. Entonces aquí Gina es esta viuda que retrata, es también la gerente de un hotel y es cantante y es... Sí, porque al final es lo que, aunque el protagonista es un hombre en esta ocasión, está rodeado de mujeres fuertes, y o sea que al final estamos en lo mismo, ¿no? Que no es necesario que sea la protagonista una mujer para reflejar un buen sentido en este caso. Hay un triángulo muy bonito aquí, que es el piloto de avión, la ingeniera Fio, que es muy jovencita, es una ingeniera, sí, y Gina, que es la regente del hotel. Es un triángulo muy interesante. Bueno, y hemos también comentado un poquito la princesa Mononoke, no querría pararme mucho más. Y ya para acabar con la parte de Miyazaki y ya llegar un poquito al final del podcast, pues también quería comentar, como no, el viaje de Chihiro, que aunque sea de 2001, yo creo que es cuando de verdad Ghibli hizo el boom mundial, todo el mundo comenzó a conocerlos y ya nadie le era desconocido, ¿no? Un tal Hayao Miyazaki. A ti te gusta mucho también, a mí es que fue mi reconocimiento, ya te digo, o sea, antes Totoro yo lo había conocido pequeña, pero el viaje de Chihiro fue la reafirmación, fue el decir, guau, esto es maravilloso. ¿Es tu favorita del estudio? Sí, sin duda. Y a veces, muchas veces cuando me dicen de tus películas favoritas en general, digo, sí, entre las más altas siempre estará el viaje de Chihiro. Sí, es que yo creo que la magia a la que te transporta, o sea, yo creo que llegan a un nivel de aquí de perfección que es su culmen también, aunque luego ha hecho cosas muy interesantes y no sé si ahora seguirá haciendo. Ahora está en un momento en el que yo ya me he perdido un poquito porque dicen que vuelve, luego que no vuelve, luego que está en un proyecto, luego que han cerrado el departamento de... Está en una última película que está señalando con también un tema filosófico, se espera que llegue a principios de entre 2022 o algo así, entonces, pero claro, también la muerte de Isao Takahata condicionado, pero sí se sabe que... Sí, pero se sabe, sí que está trabajando en su siguiente largometraje, que me da la sensación de que puede ser muy inspirador a nivel existencialista y filosófico. Creo que va a aprovechar para soltar toda, no sé, una carga más espiritual y filosófica, como decir, en fin.
Muy bien, pues sintiéndolo mucho, Marta, esto va a ser todo por hoy. Espero que os hayáis dejado mecer un poquito por los vientos mágicos de Ghibli y que hayáis revivido vuestros años mozos también con Efecto Tamagotchi. Recordad que podéis recomendar de qué hablaremos en los próximos programas, aunque vamos con antelación y ya veremos cuándo tocará. Pero siempre podéis saber más, como digo, comprando el libro en la web de Héroes de Papel. Adiós, Marta, y muchas gracias. Ay, gracias a ti, Juan Carlos. Un placer. Hasta la próxima y larga vida a los 90.